Capítulo 10. Las preguntas de Manjushri. Entonces el Bodhisattva Manjushri preguntó al Bhagavan: Bhagavan, cuando tú hablas del Dharmakaya de los Tathagatas, Bhagavan, ¿cuáles son las características del Dharmakaya de los Tathagatas? El Bhagavan replicó: Manjushri, las características del Dharmakaya de los Tathagatas son la bien establecida transformación de la base. Asanga afirma que hay tres tipos de transformación de la base. 1. La transformación de la base de la mente, la transformación de la base del sendero y la transformación de la base de las tendencias latentes. A través de la renunciación, el desarrollo completo de los niveles y las 6 perfecciones. Además, has de saber que éste posee una característica inconcebible por 2 razones: porque está libre de las elaboraciones y está libre de la actividad manifiesta, y porque los seres se adhieren con mucha fuerza a las elaboraciones y a las actividades manifiestas. Entonces Manjushri dijo: Bhagavan, ¿es adecuado referirse a la transformación de la base que hacen los oyentes y los realizadores solitarios como Dharmakaya? Manjushri, no puede hablarse de ellas de esa forma. En ese caso, ¿cómo deberían ser llamadas? Manjushri, son cuerpos de liberación, los cuerpos liberados del surgimiento de los oscurecimientos de las aflicciones. Manjushri, en términos de cuerpos de liberación, los Tathagatas, Shravakas, Pratyekabuddhas son similares e iguales. En términos del Dharmakaya, los Tathagatas son superiores, puesto que el Dharmakaya es superior. Los Tathagatas también son superiores en términos de inmensurables buenas cualidades. No es fácil dar ejemplo de esto. Entonces Manjushri replicó: Bhagavan, ¿cómo debería de conocer uno las características del origen de un Tathagata? Manjushri, las características del Nirmanakaya son como el surgimiento de los reinos mundanos. Deberías de ver las características del Nirmanakaya como características que están autorizadas por todos los tipos de adornos que están proyectando las cualidades de los Tathagatas, los cuales surgen. El Dharmakaya no tiene origen. Manjushri dijo: Bhagavan, ¿cómo debería uno de ver el medio hábil que proyecta el Nirmanakaya? Manjushri ve al medio hábil que proyecta el Nirmanakaya como proyectando en todas partes los siguientes niveles: entrando en el vientre, en la casa de una cabeza de familia renombrado como un soberano en todos los campos de Buda, del gran macrocosmos de 3er grado, o como renombrado como siendo digno de regalos, naciendo, creciendo, disfrutando de los placeres mundanos, abandonando el hogar, mostrando completamente la práctica de todo tipo de austeridades, renunciando a ellas y proyectando los niveles de la completa y perfecta iluminación. Entonces Manjushri dijo: Bhagavan, a través de los cuerpos de iniciación, los Tathagatas maduran los constituyentes inmaduros de los entrenamientos por medio de exponer sus enseñanzas, y ellos maduran a los seres de una forma liberadora por medio de esos objetos de observación. ¿Cuántas formas de expresiones del Dharmakaya hay? Manjushri, el Dharmakaya de los Tathagatas tiene 3 divisiones: Sutra, Vinaya y Matrika. Entonces Manjushri pregunta: Bhagavan, ¿cuáles son las enseñanzas de Sutra? ¿Qué son las enseñanzas Vinaya? ¿Y qué son las enseñanzas Matrika? Manjushri, mis enseñanzas, las cuales reúnen juntas las categorías del Dharma, clasificándolas en 4, 9, 29 temas, son los sutras. ¿Qué son las 4 categorías? El escuchar, tomar refugio, el entrenamiento y la iluminación. ¿Qué son las 9 categorías? Son las categorías de la asignación de los seres, sus recursos, nacimientos, sus estados, su aflicción, su purificación, sus variedades, el maestro de la enseñanza y los asociados. ¿Qué son las 29 categorías?
Estas categorías que tienen que ver con la clase de fenómenos afiliados son las siguientes. 1. El montón de los fenómenos compuestos. 2. La progresiva involucración con ellos. 3. La causa de un surgir futuro tras haber nombrado personas con respecto a ellos. 4. La causa de surgir futuro tras haber nombrado cosas con respecto a ellos. Las categorías que tienen que ver con la clase de los fenómenos purificados son las categorías siguientes. Las asignaciones de los objetos observables. 6. Esfuerzo con respecto a ellos. 7. Las moradas de ellos. 8. Permanecer felizmente en esta vida. 9. Los objetos de observación que son medios para trascender completamente todo sufrimiento. 10. El conocer completamente esos objetos de observación, lo cual presenta 3 aspectos: el conocimiento completo de la base del error, el conocimiento completo de los logros erróneos de los no budistas, comenzando con la concepción de los seres como existiendo en términos de una entidad, y conociendo completamente la base de ausencia de presunción entre los budistas. También están las categorías de 11. Las bases de la meditación. 12. La realización. 13. La meditación. 14. La práctica de la meditación como una actividad esencial. 15. Los aspectos de la meditación. 16. Los objetos de observación. 17. La destreza con respecto a la investigación sobre lo que ha sido abandonado y lo que aún no ha sido abandonado. 18. Estando distraído de la meditación. 19. No estando distraído de la meditación. 20. La base de la no distracción. 21. Eliminando la aversión a la meditación por medio de la meditación. 22. Los beneficios de la meditación. 23. La estabilidad de esa meditación. 24. La reunión de los signos de la soberanía de los nobles. 25. La reunión de los nobles y sus asociados. 26. La realización de la talidad. 27. El logro completo del nirvana. 28. El hecho de que las visiones correctas sostenidas por los inmersos en lo mundano con respecto a la disciplina de la doctrina, la cual ha sido bien explicada, son superiores a las visiones correctas sostenidas por todos aquellos que están por fuera de la doctrina. Y finalmente 29. La categoría de la degeneración debido a no cultivar esa doctrina, Manjushri. Con respecto a la disciplina de la doctrina que ha sido bien explicada, la degeneración sucede debido al no cultivo y no debido a una visión errónea. Manjushri, esa categoría de Vinaya, consiste en mis enseñanzas de la liberación individual a los oyentes y bodhisattvas, en lo que esta asociación con la liberación individual. Entonces Manjushri dijo: Bhagavan, ¿con cuántos aspectos se conoce que consiste la práctica de la liberación individual de los bodhisattvas? Manjushri consiste en 7 aspectos: las enseñanzas concernientes a la correcta celebración de los ritos, las enseñanzas de tales como las bases de la derrota, las enseñanzas de tales como las bases de la transgresión, las enseñanzas sobre las entidades de la transgresión, las enseñanzas sobre la entidad de lo que no son transgresiones, enseñanzas sobre emerger de las transgresiones y las enseñanzas con respecto a los abandonos de los votos. Manjushri Matrika son eso que yo he explicado, diferenciado y enseñado en términos de 11 tipos de caracteres diferentes: el carácter convencional, el carácter último, el carácter de los objetos de observación de los fenómenos que están en armonía con la iluminación, el carácter de los aspectos, el carácter de la entidad, el carácter de la fructificación de eso, el carácter de estar describiendo la experiencia de eso, el carácter de los fenómenos que interrumpen eso, el carácter de los fenómenos concordantes con eso, el carácter de las desventajas hacia eso y el carácter de lo beneficioso hacia eso. Manjushri has de ver el carácter convencional como siendo de 3 tipos:
la enseñanza de personas, la enseñanza de la entidad de una naturaleza imputada y la enseñanza de la actividad, movimientos y labores de los fenómenos. Has de ver el carácter último en términos de la enseñanza de la talidad en 7 aspectos. Has de ver el carácter de los objetos de observación en términos de la enseñanza de todos los aspectos de las cosas que son objeto de conocimiento. Has de ver el carácter de los aspectos en términos de la enseñanza de 8 tipos de razonamiento analítico. ¿Cuáles son esos 8 tipos de razonamiento analítico? Son el razonamiento analítico concerniente a verdad, postulados, faltas, buenas cualidades, modos, involucración, razonamiento, condensando y elaborando. Verdad es todo lo que es talidad. Postulados son postulados, personas. Postular la entidad de lo imputado, postular categóricamente, haciendo diferenciaciones, o contestando a una pregunta retórica, o postulando una posición, o postulando una respuesta a lo secreto y a lo diferenciado. Las faltas son las ventajas de los fenómenos afligidos, los cuales yo he descrito bajo muchas formas de explicación. Y esto se refiere a las enseñanzas sobre las 3 impurezas, los 4 grilletes, las causas del completo enriedo y las 10 ataduras. Le gustan las listas de nombres. Buenas cualidades son lo beneficioso de los fenómenos puros que yo he descrito bajo muchas formas de explicación. Se refiere a las enseñanzas concernientes a las cualidades tales como la clarividencia, liberaciones, absorciones meditativas, poderes, ausencia de miedo y demás. Los modos deberían ser vistos a través de 7 aspectos. El modo del significado de la talidad, el modo del logro, el modo de la explicación, el modo del abandono de los 2 extremos, el modo de lo inconcebible y el modo del pensamiento de un Buda. La involucración se refiere a 3 tipos, las 3 características de los fenómenos compuestos y las 4 condiciones. El razonamiento debería ser conocido en términos de 4 aspectos: el análisis de la dependencia, análisis de la realización de funciones, análisis de la lógica correcta y análisis de la realidad. Con respecto al análisis de la dependencia, todo lo que son causas y condiciones para los fenómenos compuestos y sus subsecuentes designaciones convencionales en el tema de análisis de la dependencia. Todo lo que son causas y condiciones para el logro de los fenómenos, su establecimiento o sus actividades son el tema de análisis de realización de funciones. Todo lo que son causas y condiciones para la comprensión individual, la explicación, establecimiento del significado de las producciones y la comprensión son el tema del análisis de la lógica correcta. Además, en resumen, hay 2 tipos de lógica correcta: la pura y la impura. Las características del tipo puro son 5, las características del impuro son 7. Las 5 características del tipo puro son la característica de estar observando algo directamente, la característica de estar observando directamente la base de algo, la característica de estar proveyendo un ejemplo de su propio tipo, la característica de establecimiento y la característica de estar enseñando en la manera de esbozar las escrituras muy puras. La característica de estar observando algo directamente es la observación directa de la impermanencia de los fenómenos compuestos, del sufrimiento inherente en todos los fenómenos compuestos y la ausencia de entidad propia de todos los fenómenos que hay en este mundo y las cosas que son concordantes con esto. Las características de estar observando directamente la base de algo es estar observando directamente el razonamiento con respecto a la impermanencia, la cual está basada en la existencia momentánea de todos los fenómenos compuestos, la existencia de un mundo futuro y la no disipación de las acciones virtuosas y no virtuosas, observando directamente que los diversos seres están basados en los diversos karmas, observando directamente que la felicidad o el sufrimiento de los seres está basado en sus acciones virtuosas o no virtuosas, infiriendo lo que no es observado directamente
por medio de estos, y las cosas que son concordantes con estos. Has de saber que las características de proveer con un ejemplo de su propio tipo es el proveer ejemplos de la observación de la desintegración y del surgir, los cuales son bien conocidos en todos los mundos, con respecto a los fenómenos compuestos internos y externos. Proveer de ejemplos de observación del sufrimiento, del nacimiento y demás. Proveer ejemplos de la observación de la falta de autonomía. Proveer ejemplos de la observación de las buenas fortunas y problemas que son conocidos en todos los mundos, al igual que los mundos futuros y las cosas que son concordantes con eso. A través de determinar las tres características de observar directamente algo, la característica de estar observando directamente la base de algo y la característica de proveer un ejemplo propio de su tipo, son unitarias en términos de establecimiento. Uno conoce la característica del establecimiento. Maharishi, has de saber que las enseñanzas expuestas por personas omniscientes, enseñanzas tales como nirvana es la paz, y cosas que son concordantes con las enseñanzas semejantes, constituyen la característica de estar enseñando en la manera de esbozar las escrituras muy puras. Así, por medio de las 5 características, los razonamientos analíticos son purificados. Porque están purificados, tú deberías de confiar en ellos. Está bien, Bhagavan. ¿Por cuántos aspectos son conocidas las características de las personas omniscientes? Maharishi, son conocidas a través de 5 aspectos. Surgen personas idóneas que son proclamadas en todos los mundos como omniscientes, están dotados de 32 marcas del gran ser, eliminan todas las dudas de todos los seres a través de los 10 poderes, a través de las 4 ausencias de miedo. La palabra de sus enseñanzas doctrinales están libres de objeciones y disputas de todos los oponentes, y sus doctrinas aparecen las 8 ramas del sendero de los nobles y las 4 prácticas virtuosas. Por tanto, deberías de saber que el surgir, las marcas, la eliminación de las dudas y el estar libre de objeciones y de disputas y de observar las prácticas virtuosas son las 5 características de las personas omniscientes. El análisis de la lógica correcta es purificado a través de la percepción válida directa, la inferencia válida, la creencia válida en las escrituras y a través de las 5 características de las personas omniscientes. ¿Qué son las 7 características de los razonamientos impuros? Son el estar teniendo objetos de observación concordantes con lo que es distinto de eso que uno está intentando establecer. Claro, es decir, no sé, agarrar una maceta y decir que es una piedra. Estar teniendo objetos de observación que son el estar teniendo objetos de observación discordante con lo que es distinto. Bien, el estar teniendo objetos de observación que son concordantes con todo. Claro, un símil de todo es energía. Extrema generalización. Estar teniendo objetos de observación que son discordantes con todo, el proveer de ejemplos de otro tipo, el no establecimiento y la enseñanza de escrituras impuras. La afirmación, todos los fenómenos son conocidos por la conciencia mental, es un ejemplo de la característica de los objetos de la observación que son concordantes con todo. La afirmación es como decir todo es energía, porque toda característica discordante, tales como las características discordantes de los signos, entidades, karma, fenómenos, causas y efectos, es ciertamente una característica mutuamente discordante. Es un ejemplo de la característica de tener un objeto de observación que es discordante con todo. Maharishi, la característica de tener objetos de observación que son discordantes con todo lo existente, con ejemplos de las características de tener objetos de observación que son concordantes con lo que es distinto de eso que uno intenta establecer. Por consiguiente, no está determinado como estando unido con eso que está siendo establecido.
Esto, por tanto, designado como la característica de lo que no está establecido. Puesto que no están establecidos, estos análisis son impuros. Puesto que son impuros, no deberían ser enseñados. Has de saber que las características de las enseñanzas de las escrituras muy puras son inherentemente impuras. Tanto que surjan tathagatas como que no surjan, puesto que el Dharma permanece, la permanencia de la esfera de la realidad es el análisis de la realidad. Condensando y elaborando el resumir y diferenciar claramente las enseñanzas de una forma ordenada, en términos de frases doctrinales individuales, es lo que tiene que ver con las enseñanzas definitivamente. Eso que yo he enseñado como fenómenos en armonía con la iluminación, las 4 aplicaciones de la atención mental y demás, eso que aprende los objetos de observación junto con sus aspectos, son características de entidades de esos. El abandono de las aflicciones asociadas, tanto con lo mundano como con lo supramundano, establece manifiestamente sus frutos, los cuales son excelentes cualidades mundanas y supramundanas. Eso es la característica del logro de esos frutos. Comprendiendo el conocimiento liberado de eso, uno proclama ampliamente, lo explica y lo enseña perfectamente a otros. Esa es la característica de la descripción de la experiencia de eso. Los fenómenos afligidos, todo parte entonces de una observación directa de la experiencia, tras haber examinado las escrituras y demás, y la práctica te da una observación y vos describís eso que observás, entonces se vuelve toda una serie de razonamientos válidos en torno a una descripción que acá la define. Los fenómenos afligidos, tales como las bases que interrumpen el cultivo de los fenómenos que están en armonía con la iluminación, son las características de los fenómenos que interrumpen eso. Los fenómenos que intensifican estos son las características de los fenómenos que son concordantes con esto. Las faltas que interrumpen a esto son las características de las desventajas hacia eso. Manjushri, has de saber que las buenas cualidades concordantes son las características de los beneficios de eso. Entonces, Bodhisattva Manjushri se dirigió de nuevo al Bhagavan diciendo: Bhagavan, por favor, enseña los significados esenciales por los cuales los bodhisattvas entran en el pensamiento indirecto de las doctrinas profundas expuestas por el Tathagata. Enseña los significados esenciales de los sutras de los bodhisattvas, el Vinaya y del Matrika, que son distintos de los no budistas. Ok. Mayushi, escucha bien. Y yo te explicaré todo con respecto a los significados esenciales, de forma que los bodhisattvas puedan involucrarse en eso de lo que yo he hablado en forma indirecta. Manjushri, todos los fenómenos afligidos y todos los fenómenos purificados están quietos y no tienen identidad. Por consiguiente, yo enseño que todos los fenómenos no tienen actividad en todos sus aspectos. Además, que no se da el caso de que los fenómenos afligidos estén previamente afligidos y sean subsecuentemente purificados, ni tampoco se da el caso que los fenómenos purificados hayan sido subsecuentemente purificados después de haber sido previamente afligidos. Los seres ordinarios, que son como niños, confiando en las visiones de las predisposiciones hacia la adherencia exagerada a los fenómenos con la acumulación de tendencias latentes y adhiriéndose a una entidad propia de personas, se aferran al yo o al mío. Debido a esto, ellos erróneamente conciben: yo veo, yo oigo, yo huelo, yo experimento, yo toco, yo conozco, yo como, yo actúo, yo estoy afligido y yo estoy purificado. Aquellos que comprenden la realidad tal cual es, habiendo abandonado completamente la acumulación de tendencias latentes, no tienen ninguna base para ninguna de las aflicciones. Ellos logran un cuerpo que es muy puro, libre de elaboraciones, no compuesto y libre de la actividad manifiesta. Manjushri, has de saber que este es el significado esencial entero. Entonces Bhagavan pronunció estos versos: los fenómenos puros y los fenómenos afligidos
todos ellos carecen de actividad y entidad. Así, explico que no tienen actividad, no estando purificados o no afligidos en el pasado o futuro, confiando en visiones que predisponen a uno a la acumulación de tendencias latentes. Uno se aferra al yo o al mío, uno piensa yo veo, yo como, yo actúo, yo estoy afligido o purificado. Conociendo la realidad tal cual es, abandona la acumulación de las tendencias latentes. Uno consigue un cuerpo puro en el que no hay base para las aflicciones, que está libre de elaboraciones y es no compuesto. Mayushi dijo entonces, ¿cómo debería uno de conocer las características de los factores mentales de un Tathagata? Mayushi, los Tathagatas no son distinguidos por mente, pensamiento o conciencia. Indudablemente tú deberías saber de que la mente de un Tathagata surge libre de la actividad manifiesta. Es como una emanación. Bhagavan, si el Dharmakaya de los Tathagatas está libre de toda actividad manifiesta, en ese caso, ¿cómo podrían haber factores mentales en ausencia de una actividad manifiesta? Y el Bhagavan respondió, Mayushi, esto es debido a la actividad manifiesta previa del cultivo del método y de la sabiduría. Mayushi, por ejemplo, aunque durante el sueño inconsciente no hay una actividad manifiesta para despertar, debido a la fuerza de la actividad manifiesta anterior, uno despertará. Incluso, aunque estando absorto en la cesación, no hay una actividad manifiesta para salir de la absorción. Debido a la fuerza de la actividad manifiesta anterior, uno saldrá. Del mismo modo en el que la mente emerge del sueño y de la absorción en la cesación, has de saber que los factores mentales de los Tathagatas vienen de la actividad manifiesta previa de haber cultivado el método y la sabiduría. Entonces, Mayushi pregunta, Bhagavan, ¿los Tathagatas tienen mentes de emanación o no? Mayushi, las mentes no existen ni las mentes dejan de existir. Las mentes carecen de autonomía y reciben su poder de las mentes de los Tathagatas. Bhagavan, ¿cuál es la diferencia entre la esfera de los Tathagatas o los dominios de los Tathagatas? Mayushi, la esfera de la actividad de los Tathagatas son los campos del Buda, completamente puros, adornados con las cualidades ilimitadas, inconcebibles, que son comunes a todos los Tathagatas. Los dominios de los Tathagatas son los 5 reinos en todos sus aspectos: los reinos de los seres sintientes, de los mundanos, los reinos de los fenómenos, los reinos de la disciplina, los reinos de los métodos y la disciplina. Y esta es la diferencia entre estos dos. Bhagavan, ¿qué son las características de la manifiesta completa iluminación de los Tathagatas, su giro de la rueda del Dharma y su gran paranirvana? Son de un carácter no dual. No son ni manifiesta completamente iluminados, ni tampoco dejan de ser manifiesta y completamente iluminados. Ellos ni giran la rueda del Dharma, ni dejan de girar la rueda del Dharma. Ellos ni tienen un gran paranirvana, ni tampoco carecen de un gran paranirvana. Esto es debido a que el Dharmakaya es puro y los Nirmanakayas están completamente revelados. Bhagavan, ¿cómo es que los Nirmanakayas son conocidos como provenientes de los Tathagatas? ¿De qué forma los seres generan mérito a través de verlos, oírlos o venerarlos? Mayushi, es debido al observar intensamente a los Tathagatas y también porque los Nirmanakayas son las bendiciones de los Tathagatas. Entonces, si los Tathagatas aparecen sin actividad manifiesta, ¿por qué es que la gran luz de la sabiduría excelsa surge para los seres solo desde el Dharmakaya de los Tathagatas, y que aunque surgen incalculables emanaciones de los Tathagatas, no surgen emanaciones desde los cuerpos de liberación de los oyentes y los realizadores solitarios? Y el Bhagavan respondió, Mayushi, por ejemplo, aunque los seres permanecen parecen estar sin una actividad manifiesta, a través de las bendiciones de los seres sintientes poderosos y de la fuerza del karma de los seres,
se les aparece una gran luz a los seres que provienen de los cristales del agua y de los cristales del fuego, de las órbitas de la luna y del sol. La luminosidad no surge de los otros cristales del agua y los cristales del fuego. Un joyero pulimenta una gema preciosa y su modelo cristalino emerge, pero no emerge a partir del trabajo de otros que no manipulen de esta forma. Similarmente, la gran luz de la sabiduría excelsa y de las innumerables emanaciones se parecen a los seres desde el Dharmakaya porque ha sido establecido a través del entrenamiento del cultivo del método y la sabiduría de observar el inmensurable Dharmadhatu. No obstante, esta luz no surge de un mero cuerpo de liberación. Entonces Mayushi pensó y dijo: Bhagavan, ¿con qué pensamiento en mente dijo el Bhagavan? Debido al poder de la bendición de los Tathagatas y Bodhisattvas, existen los maravillosos cuerpos de los humanos de los reinos del deseo, tales como los Kshatriyas o los Brahmanes, y aquellos que son como grandes árboles sala, todos los maravillosos cuerpos de los dioses que actúan en el reino del deseo, todos los maravillosos cuerpos de los dioses que actúan del reino de la forma, y todos los maravillosos cuerpos de los dioses que actúan del reino sin forma. Mayushi, habiendo recibido las bendiciones del Tathagata, los Tathagatas enseñan, tal como son, los senderos y las prácticas para lograr completamente todos los maravillosos cuerpos, los cuales son conseguidos por medio de dichos senderos y prácticas. Aquellos que se involucran en los senderos y las prácticas logran todos los cuerpos maravillosos en todas sus formas. Aquellos que abandonan e injurian estos senderos y prácticas, también todos aquellos que sostienen pensamientos amargos y de enfados con respecto, encontrarán todo tipo de infortunios físicos a la hora de la muerte. Mayushi, por esta forma de explicación, has de saber que no solo los maravillosos cuerpos surgen de la forma a partir del poder de las bendiciones de los Tathagatas, sino que también la producción de los infortunios físicos también viene del poder de las bendiciones de los Tathagatas. Mayushi pregunta: Bhagavan, en los reinos mundanos que no son completamente puros, ¿qué cosas son comunes y qué cosas son raras? En los reinos mundanos que son completamente puros, ¿qué cosas son comunes y qué cosas son raras? El Bhagavan contestó: Mayushi, en los reinos mundanos que no son puros, hay 8 cosas que son comunes y 2 que son raras. Los tirtikas, los seres sufriendo, las distinciones de linaje, familia, linaje paterna, riqueza y pobreza, quienes practican acciones dañinas, aquellos que tienen éticas degeneradas, las malas transmigraciones, los seguidores del vehículo pequeño y de los bodhisattvas, de los pensamientos y prácticas inferiores son comunes. Pero los bodhisattvas que se esfuerzan en los pensamientos excelentes y en las prácticas y la aparición de los Tathagatas son raras. Mayushi, en los reinos mundanos completamente puros, es lo opuesto. Has de saber que las 8 cosas raras y hay 2 cosas que son comunes. Claro, invierte. Entonces, ¿cuál es el nombre de la forma del discurso del Dharma que explica tu pensamiento? ¿Cómo debería ser aprendido?, preguntó Mayushi. Y el Bhagavan replicó: Mayushi, esta es la instrucción definitiva que establece los hechos de los Tathagatas. Mayushi debería ser aprendido como la instrucción definitiva que establece los hechos de los Tathagatas. Cuando esta instrucción definitiva que establece los hechos de los Tathagatas fue explicada, 75.000 bodhisattvas lograron el conocimiento correcto, perfecto del perfecto Dharmakaya. Después de que el Bhagavan hubo hablado, Mayushi, el joven, toda la asamblea y todos los mundos de los dioses humanos y asuras y gandharvas alabaran estas enseñanzas del Bhagavan. Esto concluye determinando la colección de las cualidades de los Tathagatas, el capítulo final del Arya Sandinimochana Mahayana Nama Sutra.